Buenas noches, amados y apreciados hermanos. Una bendición el poder saludarlos de nuevo desde acá de Ministerio Internacional Restauración, esperando que el compartir de la palabra pueda ser una bendición una vez más para su vida y que pueda ser edificado y motivado a vivir acorde a los principios y a las demandas de la palabra de Dios para llenar el corazón de nuestro Padre. Hoy vamos a hablar del predicar la palabra en todo lugar para extender la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay un trabajo, hay una función que debemos desempeñar en aspectos generales, aunque tenemos proyecciones, trabajos y funciones distintas. Todos podemos predicar el evangelio para expandir y ensanchar el reino de Dios en todos los lugares donde podamos tener presencia. Abrimos en Primera de Tesalonicenses 1, 8 y 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del verso 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza que nos motiva, que nos enseña, que nos impulsa a poder obedecerte, a poder hacer lo que nos mandas, a poder tener una carga y una pasión para transmitir el mensaje que puede cambiar los corazones y ensanchar el reino de Dios. Ayúdanos a sacarle provecho a la palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha admirado y toma como ejemplo a los tesalonicenses. Es una iglesia modelo en varios aspectos y hablamos de su trabajo, de su determinación, de su esperanza, del amor que tienen por el Señor, de qué forma y manera reciben la palabra en medio del dolor, del sufrimiento y de la adversidad. Y esta es una muestra del amor que tienen por Dios por encima de aquellas cosas difíciles que enfrentan, tribulaciones, adversidades, persecuciones, situaciones muy difíciles en los que ellos están viviendo y que están pasando. Sin embargo, reciben la palabra en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, en medio de gran alboroto, de gran resistencia. Pero por amor ellos reciben la palabra. Ahora Pablo dice en el verso 8, porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor. Pablo enseña que ellos llegaron, enseñaron, predicaron, orientaron en Tesalónica. Fundamentaron al pueblo en la palabra, les enseñaron muchas cosas, pero le hicieron énfasis en la necesidad de predicar, de transmitir, de pregonar o de divulgar la palabra. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco para poder sacarle provecho a esta palabra. Tesalónica, ella es una iglesia modelo. Ellos entendieron de tal manera que el predicar la palabra al perdido, que llevar el consejo y la predicación al perdido, que es un mandato divino, la gran comisión, que es una enseñanza básica y clave el predicar a Cristo, el llevar la palabra para enseñar la buena nueva que pueda cambiar y que pueda ser diferente a las personas y que puedan disfrutar de la vida y que puedan disfrutar de una vida totalmente distinta a la que todos estamos acostumbrados en la vida natural. Porque partiendo de vosotros, después que les enseñamos, después de convertirse, después de apartarse de tantas cosas y de servir a Dios con amor, supimos que cuando los dejamos, después de dejarles encomiendas y mandamientos y enseñanzas que podían hacerlos crecer, desarrollar, solo nos fuimos de ustedes y ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta iglesia modelo es una iglesia que divulga la palabra. Son miembros de la iglesia que comienzan a dar el mensaje, que lo hacen con valor, con determinación, que lo hacen como una carga o como una pasión, o con el amor que los mueve por la necesidad ajena y por la condición en que la mayoría de las personas viven sin Cristo. Ellos entendieron el mensaje y que la gran comisión tenemos que cumplirla, el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Independientemente de la visión que podamos tener como iglesia, independientemente de las motivaciones que debamos tener como iglesia, necesitamos obedecer el mensaje, la orden de predicar el evangelio y de cumplir la gran comisión para poder tocar a muchos, salvar a muchos y que cambien su propia vida y que la puedan disfrutar y todo lo que Dios les ha dado. Pablo les escribe y le dice, porque partiendo de vosotros, después de enseñarles, después de hacerles énfasis en cosas importantes del evangelio, ha sido divulgada la palabra del Señor. Ustedes han trabajado, han tenido la pasión y han comenzado a evangelizar y han comenzado a transmitir el mensaje. Solo partimos de ustedes y comenzaron a poner en práctica toda la enseñanza y el ejemplo que les dimos respecto del compartir, del divulgar y del enseñar la palabra del Señor. Es algo importante que la iglesia tiene que hacer hoy. Y hoy más que nunca que vivimos
situaciones difíciles de temor, situaciones de enfermedad y de muerte, la pandemia que ha hecho tantos estragos y ha tocado a tantas familias. Hoy más que nunca nosotros debemos divulgar la palabra de Dios. Debemos predicar el evangelio de Jesucristo. Necesitamos tener pasión, conmiseración, misericordia, identificación sobre la gente que aún no conoce al Señor. La iglesia de Tesalónica entendió que la gran comisión es de mucha importancia para nuestro Dios. Es necesario que publiquemos, que prediquemos la palabra de Dios, la salvación, el camino de salvación, la forma en que pueden ser perdonados los pecados de todos los seres humanos. Esta iglesia modelo nos enseña que no basta con saber tanto, que no es tanto de enseñanzas como de obediencia y como de práctica y como de hablar el evangelio a toda persona que no conoce al Señor. Pablo halaga a los tesalonicenses también por eso, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y aquí dice que ellos no se han limitado a hacerlo. No solo la han predicado en Macedonia y en Acaya, regiones, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Necesitamos tener conciencia que hay que predicar el evangelio al perdido. Necesitamos entender que es prioritario el transmitir un mensaje que salva, que cambia y que nos prepara para la vida eterna. Ellos no se quedaron solos en la iglesia, escondidos en Tesalónica, en cuatro paredes. Ellos salieron a predicar el evangelio a toda persona, en Macedonia, en Acaya, sino también en todo lugar donde les fue posible divulgar la palabra, lo hicieron. Dios quiere traer un despertar en la iglesia y un despertar con una carga por el necesitado, una pasión que debemos tener por el perdido y por las almas que no tienen esperanza, que no tienen consuelo, que no tienen salida. Hay que predicarles. Jesús es la salida, Jesús es la respuesta, Jesús es el cambio, Jesús es la vida, Jesús es la libertad, Jesús es el gozo, Jesús es la felicidad, Jesús es la vida abundante, Jesús es el todo y en todos. Cuando dejamos de pensar y de hacer lo elemental del mandato divino que debíamos de cumplir, la gran comisión no la tenemos que olvidar. La gran comisión la tenemos que transmitir todos. La gran comisión es un trabajo que el Señor determinó para todos. Todo el cuerpo de Cristo puede transmitir este mensaje. La expansión que ellos tienen no se limitan a lugares. Avanzan a Macedonia, van más allá hacia Acaya y también a todo lugar cercano o lejano en el que puedan llegar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Extendamos el reino de Dios.
comunicando el mensaje. Que la gente oiga la salida, la respuesta, la esperanza, el consuelo, el cambio, la vida eterna, el gozo eterno, la libertad eterna. La vida humana es pasajera, pero la vida eterna no tiene límite, nunca deja de ser. Esta vida es una vida que podemos vivir algunos años, pero todos en determinado momento nos vamos de esta tierra. La diferencia es a dónde vamos, a un descanso eterno o a un tormento eterno. Por eso necesitamos divulgar la palabra de Dios y la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, que ha cambiado nuestra vida, que ha cambiado nuestro ser y que nos ha dado una vida totalmente diferente. Pablo halaga y pone como modelo a la iglesia de Tesalónica. Y algo en lo que ellos estuvieron conscientes y obedecieron es en llevar el evangelio a toda criatura, en cumplir la gran comisión determinada y ordenada por el Señor. Él no dijo si sienten lo hacen, si quieren lo hacen. Él le dijo id y predicad el evangelio a toda criatura. Creo que es lindo que nosotros tengamos lo profético, es una visión fuerte que Dios nos dio. Qué bueno que hablemos de las conquistas espirituales, pero es bueno que hagamos las conquistas de almas. Es bueno que prediquemos el evangelio. Hoy lo podemos hacer de persona a persona o lo podemos hacer por los medios de los canales, a través del internet, a través de la televisión en otro sentido, a través de la radio, a través de un mensaje, a través de un celular. Hoy podemos transmitir el mensaje que cambia, el mensaje que salva, el mensaje que nos lleva a la eternidad con gozo, con paz eterna en Jesús. Esa es nuestra esperanza. Si nosotros tenemos una esperanza de vida eterna y creemos en ella y Dios no puede mentir, ¿qué es lo que deseamos para las demás personas que no conocen al Señor? Yo deseo que ellos sean salvos. Pero la Escritura también dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ellos no pueden creer si la semilla, si el mensaje, la semilla de vida, la palabra y el consejo, la predicación y la evangelización, tú y yo no la hacemos. ¿Cómo pueden creer si no hay quien les predique? Eso lo entendieron muy bien los tesalonicenses. Y no solo en Tesalónica, en toda Macedonia, en Acaya, y donde pudieron entrar. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, ¿cómo se extiende la fe en Cristo? Predicando el evangelio, testificándole a las personas que no tienen a Cristo, enseñándoles la forma y la manera en que pueden ser salvos y cambiar su vida. Pablo dice, solo les enseñamos y no fuimos. Pero después nos enteramos que solo salimos. Y ustedes comenzaron a salir a divulgar la palabra del Señor. Y no se limitaron, tuvieron una visión amplia para predicar el evangelio en Macedonia, en Acaya y en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ha sido tal el trabajo vuestro, la carga
el amor, la obediencia, el poner en práctica las enseñanzas. Que solo nos fuimos, ustedes comenzaron a practicar y a obedecer y teniendo una visión amplia para tocar a muchos a través de la publicación del Evangelio. Imagínense que ellos no tuvieron los medios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchos medios hoy al alcance que aún desde nuestra propia casa o de nuestra propia cama o de nuestra propia sala podemos enviar los mensajes. Ellos lo hicieron a pie. Ellos caminaron bastante. Ellos se esforzaron. Ellos rompieron con el ocio. Ellos rompieron con la religiosidad. Ellos rompieron con la comodidad. Aunque ellos tenían un trabajo y responsabilidades, apartaron un tiempo para poder predicar el Evangelio al necesitado. Y extendieron nuestra fe, o extendieron su fe. Y nuestra fe tiene que ser extendida. No tiene que quedar en nosotros, solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, con amigos, con conocidos, con familiares, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros en la profesión. Todos tienen que oír la palabra del Señor. Y hoy, ante tanto riesgo de muerte, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que hablar de la salvación y de la eternidad y que Jesús es la esperanza y es el cambio de la vida y la seguridad eterna que vamos a estar en paz. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya no nos dejaron campo para predicar el Evangelio en la región donde viven. De modo que ustedes nos han ahorrado el trabajo, aunque el trabajo que nosotros tenemos es mucho, Pablo lo sabe. Pero ustedes, con el dinamismo que tienen, ustedes, con la iniciativa que tienen y el fervor y la carga por el perdido, ya no nos dejaron espacio en la región donde están. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, nada, porque ustedes ya lo han hablado todo y lo han llenado todo en su región del Evangelio. Quiera Dios que la iglesia llene toda región donde vive en este tiempo o donde se mueve y que divulgue la fe y la salvación para que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo y le quitemos mucho trabajo a muchos evangelistas que lo tienen de más y que extendamos nuestra fe en Jesucristo y por ende extendamos el reino de Dios. Porque partiendo de vosotros, cuando nos fuimos y los dejamos, enseñados, motivados y educados, ha sido divulgada la palabra de Dios. La palabra del Señor ha sido enseñada por ustedes no solo en la región de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar cercano. Vosotros habéis hecho una obra predicando que vuestra fe se ha extendido de una manera importante. Vuestra fe en Dios se ha extendido por medio de la obediencia de predicar el Evangelio a toda criatura. Y por eso nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ya ustedes han hablado hasta de más, pero sabiendo utilizar sus palabras. Si nosotros midiéramos la cantidad de palabras que emitimos al día, o cada tiempo, y pudiéramos evaluar que la mayoría de palabras
no tienen mucho sentido y no tienen mucho fruto y no tienen mucho efecto. Si supiéramos canalizar la comunicación, las palabras, y pudiéramos evaluar lo que es correcto y lo que es bueno y poder actuar predicando el evangelio y que las palabras tengan fruto, tengan cambio y que esas palabras destinen a la gente a una vida eterna, a una vida de salvación, a una vida acá, de gozo, de paz, de libertad y sin culpa. Y luego la eternidad que pasaremos con Dios, llenos de paz, de gozo, de amor y de bondad. Y por eso es que nosotros no tenemos ya más campos cerca de ustedes para hablar, porque ustedes han obedecido y han comunicado el mensaje. Lo que les está diciendo Pablo, ustedes han sido obedientes al mandato del Señor. En Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el objetivo de predicar el evangelio. Que la gente crea. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Significa que no hay que condenar a la gente. La misma gente se condena si no cree el evangelio. Pero busquemos el que la gente crea, se bautice, se congregue, atienda las enseñanzas, esté presente para las bendiciones y que pueda disfrutar cambios en el Señor y vivencias buenas y extraordinarias para la gloria de su nombre. Jesús dio un mandato y no olvidemos ese mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si eran 120, ¿cómo se multiplicó lo que el Señor dejó por medio de la predicación y se extendió? Y hubieron milagros y señales y maravillas y el reino de Dios se estableció en varias regiones en Israel. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Dios me está haciendo hincapié y me está impulsando para enseñar e impulsar a la gente para predicar el evangelio. Creo que esta carga, esta responsabilidad que es de todos los creyentes, debemos obedecerla a la manera en que Dios te use, en el ambiente que Dios te abra, en la comunicación con la gente y la relación con la gente que te conoce, puedes hacer una labor. Y comienza la hora en tu trabajo, en el estudio, en tu familia, en tu casa, para que puedas alcanzar la bendición. Ahora Pablo dice en el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué ejemplares son estos tesalonicenses? El testimonio de la conversión, de cómo recibieron el evangelio y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Toda la gente de Acaya, de Macedonia y los lugares
circunvecinos. Testifican y cuentan de los tesalonicenses de qué manera o en qué condición ellos reciben a Pablo, a sus ayudas, y reciben la palabra en medio de gran oposición, de gran resistencia, de gran tribulación y sufrimiento. Pero a ellos no les importó la forma o la manera o la condición. Ellos decidieron recibir al Señor y la palabra y a los mensajeros con valor y determinación. Hay quien da testimonio de cómo ellos recibieron la palabra y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Pablo también testifica y cuenta lo que otros testifican de los tesalonicenses. No solo cómo recibieron la palabra en medio de gran oposición y sufrimiento, sino cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Esto es lo que me gusta. La mayoría de nosotros en nuestra conversión tuvimos ídolos. Pero fue tal el poder y el cambio y la administración de la palabra y la enseñanza de la palabra, en medio de gran sufrimiento. ¿Qué fruto tan certero tiene Pablo y sus ayudas? Y encuentran un terreno fértil, útil, y la gente se convierte, lo deja todo, dejó los ídolos, se convierte a Dios. Una genuina conversión, un excelente respaldo al trabajo sufrido y adverso de Pablo y de sus ayudas. Pero ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Esto me recuerda a mi conversión. Cuando Dios se me reveló y cambió mi vida, y lo hizo personalmente, fue tal la conversión, el cambio en mi vida, que lo dejé todo de golpe. Fue tal el amor manifestado, porque yo recibí en gran tribulación al Señor, en situaciones tan difíciles de querer quitarme la vida. Y cómo esa conversión y ese cambio de los ídolos a Dios fue tan radical, tan fuerte, de la noche a la mañana y de un día para otro, y que muchos se preguntaban qué me había pasado, si me había vuelto loco, o qué había pasado en mi vida por ese cambio tan radical de un día a otro, de negro a blanco. Fue una cosa tan gloriosa, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pablo y sus ayudas predicaron la palabra. Hubo tal oposición, hubo tal sufrimiento, hubo tal tribulación. Pero Pablo y sus ayudas nunca desistieron, nunca volvieron atrás. Aunque haya adversidad al predicar el evangelio, aunque haya adversidad porque comunicas un mensaje, no dejes de hacerlo, porque tendrá mucho fruto y tendrá mucha respuesta y habrá mucho cambio, y te vas a sentir satisfecho de poder ser un instrumento en la mano de Dios. Ellos recibieron a Jesús en medio de tantos sufrimientos. Pero Pablo y los que iban con él sufrieron tal oposición, pero experimentaron tal fruto de cambio que valió la pena. Entre más lucha, entre más rechazo, entre más adversidad, entre más crítica haya por la labor de predicar el evangelio, mayor fruto de cambio
y de milagros de conversión hará el Señor. Y yo te digo, habrán muchas conversiones en este tiempo. Entre más sufrimiento, dolor y adversidad hay, mayor fruto de cambio y de conversiones habrá en este tiempo. Predica la palabra. No dejes de hacerlo. Aunque haya adversidad, aunque haya problemática, no dejes de predicar el evangelio. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Mire, cuando Dios hace ese cambio, cuando el Espíritu hace que la gente nazca de nuevo, por la palabra y por el Espíritu nacemos de nuevo. Hay tales cambios tan radicales que lo dejamos todo y no podemos seguir siendo lo mismo. No importa a qué ídolo te hayan entregado o cuál sea tu ídolo, hay muchos ídolos humanos y de muchas formas. Pero cuando Jesús nos toca, cuando Jesús nos cambia, no hay nadie como Jesús. No hay comparable a Jesús. Y cuando lo recibimos por la fe, porque nos predican el mensaje, el cambio es radical. Yo dejé de beber, dejé de pecar, dejé la violencia, la ira, las malas palabras. Recibí a Jesús y me convertí a Dios, cambié de naturaleza. Muchos amigos míos se burlaban, se reían y decían, esta onda les va a durar muy poco. Ya son 41 años y esta onda no se va porque es una buena onda. Es el poder de Dios. Claro que hay cosas que en el camino tenía que quitarme el Señor. Pero la vida tan rebelde, la vida tan libertina que llevaba, cambió totalmente de un solo golpe. Para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero no se le puede servir con ídolos. Al Dios vivo y verdadero no se le puede servir con vicios. Al Dios vivo y verdadero no se le puede servir con libertinaje. Al Dios vivo y verdadero no se le puede servir teniendo otros amores espirituales. Esto es radical. Y hay que ser radical por Jesús. O blanco o negro, pero gris no eres aceptable. Os convertiste de los ídolos a Dios. No para quedarte en la banca. No para quedarte meditando y teniendo muchas ideas y enseñanzas y conocimientos. Os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahora que conocéis al Dios vivo y verdadero, lo has servido de tal manera predicando el evangelio que llegasteis a ser un ejemplo, un modelo de alcance de pecadores, de cambio de vida, de conversión, de gente que no tenía salida. Quiera Dios que obedezcamos y que nos dé muchas respuestas, aunque haya adversidad, es peleado y luchado evangelizar. Pero cuando vienen las conversiones de gente difícil y que vemos el cambio y vemos que cómo cambió todo tan radicalmente para servir al Dios vivo y verdadero, eso te dejará impactado. Eso te dejará agradecido. Dios sabe compensar tu esfuerzo, tu dolor, tu sufrimiento y te puede dar respuestas extraordinarias. Ellos mismos dan testimonio de nosotros.
y hablan de la manera tan abierta y amplia en que nos recibiste en medio de todo problema. Dicen cómo fue que os convertiste de los ídolos a Dios. Hay un testimonio de gente. Y para poder servir al Dios vivo y verdadero, que es nuestro Dios. Fue tal el poder de cambio por el evangelio en Tesalónica que vosotros lo habéis comunicado y tenéis mucho fruto. Ahora, el ejemplo de Pablo y de los que van con Pablo fue un ejemplo que provocó pasión en los tesalonicenses. Ellos ven a Pablo y a sus ayudas y colaboradores, que a pesar de la oposición nunca dejaron de predicar o nunca desistieron de servir a Dios en el campo al que los ha llamado. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. No dejemos de servir a Dios por la oposición, por el rechazo, por la crítica, por la burla. Sigamos haciendo la labor que Dios nos manda hacer. La esperanza que tienen los tesalonicenses en la venida del Señor y en la gloria eterna. Esa gente estaba bien fundamentada. Esa gente sabía a dónde iba. Esa gente creía las promesas del Padre. Esa gente estaba segura de la esperanza de la gloria eterna, de la salvación. Esperaban el arrebatamiento. Y esperar de los cielos a su Hijo. Bueno, este mensaje de hoy es profético. Es lo que ha estado dándome el Señor. No podemos solo esperar al Señor. Debemos predicar el evangelio a toda criatura en toda la región, no importa lo que pase. Dos cosas claves para este tiempo: santificarnos, consagrarnos, predicar el evangelio al perdido para que no se pierda, y esperar al Señor que viene a traernos del cielo. Hoy más que nunca tenemos que evangelizar. Hoy más que nunca tenemos que dar el mensaje. Muchas almas se van a convertir y es el ambiente y la condición que vivimos lo que va a provocar que muchos deseen recibir al Señor. Cuando fue el terremoto, en el 76 creo que fue el terremoto. Después del terremoto se llenaron las iglesias de creyentes y la iglesia creció mucho del 76 para acá. Hoy, este problema que es mundial y que ha causado tantas circunstancias difíciles, tantas condiciones diferentes, tantas preocupaciones y miedos de gente que en cualquier momento piensa que ya no va a pasar el día o no va a pasar la noche. Pero es cuando la palabra y el mensaje divino puede llegar a ellos o debe llegar a ellos a través de nosotros para que puedan recibir a Jesús en el corazón y puedan esperar de Él la sanidad, la respuesta que esperan o la vida eterna que comienza en ellos si se van con el Señor. Hoy no podemos esperar otra cosa sino cambiarle el rumbo eterno a las personas y luego esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto habla de dos cosas: la ira de Dios acá y la ira venidera, el juicio eterno. Nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación.
La tribulación que viene sobre el mundo por 7 años es la ira de Dios, no solo sobre su pueblo, Israel, sino también sobre las naciones. Pero Jesús nos libra de la ira que viene, de la ira que se manifestará en la tierra. Nosotros no esperamos la ira, ni la tribulación, ni las desgracias que vienen. Nosotros esperamos de los cielos a su Hijo. Esa es nuestra esperanza. Pero no queremos irnos solo nosotros. Es por eso que predicamos el Evangelio, para que otros tengan la misma bendición que nosotros tenemos creyendo en Jesús. Debemos seguir esperando de los cielos a su Hijo para irnos con Él al cielo, al cual resucitó Dios de los muertos, a Jesús. Y si Jesús resucitó, muchos creyentes que han muerto resucitarán. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y los que mueran en Cristo serán resucitados gloriosos para no ver más muerte jamás. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira vendrá a esta tierra por 7 años. Y la ira eterna, la condenación y el juicio del trono blanco será después. Pero nosotros esperamos a Jesús, no esperamos la ira. Esperamos a Jesús de los cielos, no esperamos la ira. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos y morimos. Y si estamos vivos, seremos transformados. Hoy más que nunca, nuestra fe en la venida del Señor debe estar más firme. Y nuestra acción obedeciendo la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura es cuando más debe ser transmitida a través de los medios de comunicación o a través de las palabras personales que puedas emitir y de buscar personas que tienen necesidad de un cambio. Tenían la esperanza viva y esperaban de los cielos a su Hijo, al cual el Padre resucitó con poder de entre los muertos. A Jesús, que es el que nos libra de la ira venidera. Ellos tenían la fe y la seguridad del retorno de Jesús, el Hijo de Dios, viniendo del cielo por ellos y librarlos de la ira que viene. Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Ese día no nos va a sorprender porque vamos a vivir en el Espíritu. Ese día no va a sorprender a muchos porque vamos a predicarle el Evangelio. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que poner énfasis en este tiempo en la salvación de gente. Debemos poner énfasis en una vida de pureza y santidad. Debemos de poner énfasis en la espera del Hijo de Dios, que viene por nosotros para llevarnos al cielo. Esto no es un escapismo. Esta es una palabra profética. Esto no tampoco es pensar solo en nosotros. Es de publicar el mensaje para beneficio de otros y que se vayan con nosotros. Hay familia nuestra
que aún no conoce al Señor. Hay amigos nuestros que hay que predicarles la palabra del Señor. Hay conocidos nuestros a quien vale la pena que les hablemos de Cristo. Todo lo que estamos viviendo apunta a que el Señor vendrá por su iglesia, pero viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga y sin ninguna contaminación. Él viene por una iglesia avivada, por una iglesia en que la gloria de Dios se manifiesta en él, en ella. Él viene por una iglesia poderosa, fuerte, llena de milagros y de señales. Él viene por una iglesia santa, pura, preparada, obediente y dispuesta para su Señor. Pero mientras Él viene y nos santificamos y nos purificamos y le obedecemos predicando el Evangelio, predicando, salvemos a muchos perdidos. Démosle la oportunidad de cambio a tantas personas que no conocen al Señor. Hay mucha gente que ama a Jesús con su corazón, pero no le conoce. Y es necesario que le prediquemos para que lo conozca. Prediquemos a toda persona, no importa su credo. Jesús pronto viene. Evitémosles las tormentas, las desgracias y todo lo que viene. Porque si esta pandemia ha dejado temores, encierros, situaciones difíciles, lo que viene es muy difícil de soportar y lo que viene es muy doloroso. Lo que viene, habrá un terremoto donde morirá la tercera parte de los habitantes de la tierra. Eso será muy difícil de soportar. Pero hoy les digo, prediquemos a Cristo para que muchos sean arrancados de la ira que viene y salvados y justificados por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Este mensaje de hoy es para sacarle provecho. Es para cambiar la mentalidad. Es para pensar en el perdido. Es para consagrarnos y preparar a nuestra familia. Porque el Señor volverá por su iglesia. Y viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga y sin ninguna contaminación. Padre, te damos gracias por esta palabra que es viva, esta palabra que nunca deja de ser, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Esta palabra que es la máxima autoridad sobre la tierra es a la que nos sometemos y dependemos de ella. Esta palabra escrita no puede tomar otro rumbo ni otra interpretación, porque la misma palabra se interpreta sola y confirma lo que en una parte dice, la dice en otra con más claridad para demostrar verdades que tenemos que pasar y que tenemos que vivir. Jesús pronto viene. Todas las señales que Él declaró antes de su venida, todas están cumplidas. Y lo que nos queda en esta tierra y que es lo que nos toca vivir, lo viviremos por su gracia, por su amor, pero sí comunicando el mensaje que transforma el futuro, el destino y la eternidad de muchos. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos la fe para conocerte. Gracias por revelarte a nuestra vida
Y gracias por hacernos partícipes de tu cuerpo, tu iglesia. Pedimos que nos uses para transmitir el mensaje, para llevar el mensaje, para provocar cambios, para provocar vida, justificación, nuevo nacimiento. Y que el nombre de muchos sea inscrito también en el libro de la vida. Yo te pido una bendición especial por todo lo que nos oyen. Te pido que despiertes una pasión por las almas, un predicar el evangelio a toda criatura, una carga y una responsabilidad de cambiarle el destino a muchos y que sean guardados y sacados de la ira venidera y de este mundo por medio de creer en ti y recibirte como Salvador y esperarte también de los cielos para ser arrebatados y llevados para siempre a vivir una vida de gloria eterna y ya no de padecimiento. Prepáranos a todos que te obedezcamos y que tramitamos tu buena palabra. Y que esta enseñanza que nos motiva y que nos recuerda cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura. Y nuestra esperanza es que vengas por nosotros desde el cielo y que seamos arrebatados juntamente contigo y con todos aquellos que van a creer a través de nosotros en el evangelio. Bendigo a todos tus hijos, a todos tus siervos, y te pido que nos prepares a todos para tu venida, pero que cumplamos el predicar el evangelio para cambiarle el destino eterno a tantas personas y que puedan disfrutar mientras tú vienes en esta tierra de tu gozo, de tu paz y de tu bendición. Gracias te damos esta mañana. Yo los bendigo. Espero que los cambios se den en nosotros para que se den en los que no conocen a Cristo. Espero verles la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Bendiciones y pasen una feliz noche. Dios les guarde.